Ya estoy llegando al cañón del Chaco de la tribu de los Anasazi. Lo primero que aparece es el cañón Butle, el lugar de los orbes. Ya me encuentro en el cañón del Chaco. Detrás de mis espaldas está Bajada Butte, donde se ven luces y muchas anomalías en la noche. Anomalías de luces que se mueven alrededor de ese lugar. Así que hoy comenzamos esta travesía para que usted nos acompañe en todo lo que vamos a visualizar y todo lo que vamos a dar a conocer desde aquí, desde Nuevo México, el Cañón del Chaco, la tribu de los Anasazi. Bienvenidos. Ya de haber caminado 300 metros, llego a la ruina de los Anasazi. Le llaman Pueblo Bonito, aunque no es tan bonito por lo que sucede en las madrugadas. Ya me encuentro en el lugar del Cañón del Chaco. A mis espaldas, la ruina de los Anasazi. Vamos a ver el lugar de las tomas de las diferentes imágenes para ver este fabuloso, impresionante lugar de la tribu de los Anasazi. Ya estamos aquí en el Cañón del Chaco, Nuevo México, Estados Unidos. Es muy interesante este lugar, ya que hay una ventana entre dos paredes. ¿Se imagina el constructor lo difícil que es colocar una ventana entre dos paredes de ladrillo? He estado 4 veces en este lugar y siempre hay algo nuevo. No vengo como los turistas a mi espaldas, sino vengo a descubrir los portales del Cañón del Chaco. Iba caminando por este lugar y la cámara se me da vuelta. La logro nuevamente tomar en mi mano y cuando voy viendo el video
había un orbe blanco arriba de mi cabeza. Aquí podemos ver cómo un objeto negro pasa arriba de los turistas a gran velocidad. No es un ave, ya que hice el seguimiento con los equipos de alta tecnología y es un objeto negro. Caminando por esta ladera, había un objeto blanco arriba de las montañas. Me percaté solamente cuando vi el video. Estaba detenido en el cielo. En este lugar vemos dos orbes como pasan a gran velocidad y sincronizados. El Cañón del Chaco es un lugar muy impresionante. Orbes salir de diferentes lados, orbes estacionados y figuras negras moviéndose por todos lados. Cada vez que este lugar habla, suceden cosas muy impresionantes, pero lo que va a suceder a la noche nos va a sorprender. Me dirijo a las alturas del Cañón del Chaco, un lugar difícil de subir,
ya que hay caminos de roca y luego vendrían los acantilados. Mientras grababa en este lugar, dos orbes sincronizados se mueven entre las rocas. Aquí vemos un objeto negro que aparece y desaparece. No es un ave, ya le hice la prueba de campo. Es un objeto negro, aparece y desaparece constantemente. Ya habíamos caminado 2 horas. Era muy cansador, pero aún quedaba camino por recorrer. Rocas extrañas, figuras, y se sentía una energía muy diferente. Mientras estábamos en este lugar, algo me decía que teníamos que caminar hacia el otro lado, en aquel cañón que se ve al frente. Estaba muy distante, había que dar toda una vuelta para llegar a aquel lugar, pero había un instinto que me decía caminar hacia aquel lugar. Ya después de haber caminado bastante, el corazón se agitaba, el sol sobre nuestras cabezas y la sed era constante. Cuando llegamos al otro lado del cañón, comienzo a ver figuras plasmadas en la roca. Lo que había descubierto eran hallazgos arqueológicos impresionantes. Lo que estaba frente a mí son ignofósiles, túneles de organismos que vivieron millones de años. Son madrigueras fosilizadas de crustáceos que vivieron en el cañón del Chaco cuando no era desierto, era solamente mar. Estaban ahí hace 75 y 80 millones de años. Son minerales ferrosos, conductores magnéticos, tubos que actúan como microimanes incrustados en la roca de hierro y manganeso. Encontré una zona de geología virgen. Efecto antena. Estos tubos minerales enterrados en la roca funcionan como una red de cables conductores. No solo son figuras de piedras incrustadas, sino circuitos impresos en la piel de la tierra. Todo era impresionante, pero lo que sucedió después no lo puedo entender. La piedra hueca. Encontré esta piedra en el cañón. Se crean cuando el mineral de hierro y calcita endurece su núcleo en un trozo de materia orgánica alrededor que se erosiona, dejando la piedra en círculo. Es una tecnología petrificada que crean conductores magnéticos. En el lugar hay una altísima concentración de magnetita y hematita. Hay un círculo electromagnético. Tiempo perdido. Mientras estaba mirando la piedra del círculo, habrían pasado 4 minutos cuando me doy cuenta que mi amigo había desaparecido.
Miré alrededor, no lo veía. Y es un lugar donde no hay árboles, así que podría verlo a mucha distancia, pero no lo encontré. Caminé gritando su nombre y hasta pensé que quizás se había caído en algún lugar del cañón. Ya habían pasado 40 minutos gritando su nombre y no me respondía. Me preocupé y luego algo me hizo subir más alto del cañón y pensé quizás de ahí lo podría ver. Cuando subí, él estaba a 50 metros de mí. La pregunta es, ¿por qué si estaba tan cerca no lo oí? Ni tampoco me escuchó. Es porque estaba en una burbuja de un campo electromagnético. Y cuando subí más alto de aquella roca, salí de ese cono. Cuando lo vi, le dije, te gritaba. Lo estaba buscando durante mucho tiempo, le gritaba llamándolo. Y me dijo que jamás me escuchó. Luego me dijo que algo sintió en su mente que le decía que caminara y caminara, y sintió ganas de caminar y caminar, pero él estaba muy cerca de mí. Es un tiempo perdido de un campo magnético. Después de esta experiencia y ya encontrar a mi amigo, ya podía estar tranquilo. Pero eso no duró mucho tiempo. Mientras estaba haciendo las últimas grabaciones del cañón El Chaco, me percaté que en el lugar donde había estado durante mucho tiempo grabando los orbes y luces de las alturas del cañón, en la madrugada, mis equipos de fotos y videos comenzaron a grabar algo en el horizonte. Eran pilares invisibles. Al ojo humano jamás los vi. Los pilares invisibles sugieren que son pilares que están utilizando canales de energía para aparecer y desaparecer. Es un proceso conocido en la ufología como cloaking, camuflaje energético. He captado un salto dimensional o un cambio de fase. Los pilares del horizonte, las estructuras verticales que no son antenas físicas, se materializan en el horizonte como columna de plasma ionizante de color cian, marcando un límite del perímetro. Lo que he captado es la columna vertebral del circuito del Chaco. Estos pilares son nodos de energía que conectan con cargas magnéticas del suelo o glifos de hierro de la atmósfera. En el cañón del Chaco no hay antenas. Lo que grabé son pilares invisibles, canales o nodos de energía. Después de haber descubierto los icnofósiles, organismos que quedaron fosilizados más de 80 millones atrás, y haber grabado una evidencia de pilares magnéticos, pensé si tendría que dar a conocer al recinto del Chaco mi hallazgo. Conversé con un especialista amigo el tema y me dijo que guardara silencio, porque al decir todo lo que hay arriba en ese cañón, llegarían investigadores, ufólogos, y a mí me impedirían el ingreso al recinto. Porque para las tribus americanas no les interesa la ufología. Ellos dicen que las luces son sus dioses y sus antepasados. Y sus tierras son sagradas. Por eso no daré las coordenadas del lugar y quizás me sirva para volver en otra oportunidad.
Ya era tiempo de regresar, ya que el recinto lo cierran a cierta hora y de ahí no se puede salir. Ya una vez que llegamos al lugar donde nos estábamos estacionando, esperaríamos en este lugar, Fajada Butte, donde lo que grabamos en la noche fue impresionante. Aquí podemos ver cerámica. Todavía quedan los restos de parte de este lugar. Todo este lugar, aquí donde estamos pisando, es como una ciudad de los Anasazi. El lugar donde estoy pisando es una ciudad de la tribu de los Anasazi que no ha sido totalmente descubierta por los arqueólogos. Encontré cerámicas, pero las tribus dicen que lo que uno encuentra en ese lugar lo dejen ahí. La noche ha caído y me preparo para grabar las luces que salen del cañón del Chaco, de las montañas y del cañón Fajada Butte. La noche es bastante fría, pero lo que sé que va a acontecer en esa noche es más fuerte que el frío.
Después de haber visto un enjambre de orbes, puse una grabadora con cantos navajos. La grabadora la puse arriba del carro, ya que sirve como un amplificador su estructura. Y comenzaron a aparecer muchos orbes por todo el lugar. Había dejado en la noche una grabadora para grabar el sonido de ambiente. Esta grabadora la dejé a una distancia de 7 metros de donde yo estaba. Y lo que escuché fue impresionante. Llevé la grabación a un editor de sonido y empiezo a escuchar golpes encima de la grabación. No era el viento, son golpes secos. Lo que escuché eran golpes de tambor. Frecuencia. El tambor en las tribus americanas busca imitar una frecuencia de la naturaleza. Los golpes que grabé tienen la misma propiedad, una percusión seca que aparece venir de la propia montaña. Si el cañón es un circuito como sugieren los hallazgos de hierro, manganeso, el sonido de tambor es la manifestación física de la resonancia armónica del lugar. Las antiguas tribus simplemente replicaban con sus tambores el sonido que el cañón emite naturalmente cuando hay una actividad de orbes. Eso es interacción cuántica, pulsos de energías. Los golpes aislados suelen ser la firma acústica de una descarga de alta tensión. Escuchemos el sonido original. Mientras la grabadora de ambiente estaba escuchando los sonidos alrededor, mientras mi amigo dice esta frase, algo ocurre después de esto. Esos son aviones estrellas que están circulando, pero son 3 y no se mueven. Mi amigo dice, ¿sí los puede ver? Pero detrás de cada una de estas palabras hay un silbido detrás de su voz. Cuando él dice, hay un silbido detrás de él. Y cuando termina la frase, ¿sí los puede ver?, hay otro silbido detrás de él. ¿Sí los puede ver? Llevé ese sonido a un analizador de espectro y esto fue lo que descubrí. El silbido detrás de la voz es un silbido agudo. El silbido no es constante, aparece justo detrás de su voz.
se detiene casi al mismo tiempo que él termina de hablar. Esto sugiere que es un fenómeno de modulación. Es como si la frecuencia de su voz estuviera interactuando con un campo energético presente en aquel lugar. Se escucha detrás de él, lo que indica que la fuente de esa frecuencia estaba envolviendo a mi amigo. El silbido es la prueba de que mi amigo estaba físicamente dentro de un cono de energía. Analicemos los rangos según el analizador de espectro. El tambor llegó a medir 20 a 150 Hz. Su voz normal es de 110 a 150 Hz. El sonido del silbido es de 8000 a 10.000 Hz. Esto significa que ese silbido es mayor aún al rango de una voz normal. Algo sucedió, un campo magnético que lo envolvió y se escuchó esa frecuencia impresionante. He estado 4 veces en este lugar, pero el material de esta investigación fue aún mayor. Fósiles de más de 80 millones de años, un campo magnético de tiempo perdido, pilares invisibles de circuito electromagnético, tambores y detrás de una voz, un silbido agudo de rangos de 8000 a 10.000 Hz. Hay muchas cosas que sucedieron impresionantes. Esta es mi historia del Cañón del Chaco. Nos volveremos a ver.